hablar acerca de las estructuras de control, que también se conocen como estructuras algorítmicas. ¿Qué son? Son un grupo de formas de trabajo dentro de la programación. Estas estructuras nos permiten, mediante la manipulación de unas variables específicas, nos permiten realizar ciertos procesos que nos van a ayudar a resolver algunos problemas. Estas estructuras se dividen en tres grupos. Se dividen en secuencial, selectivas, iterativas, también llamadas repetitivas. Las selectivas se subclasifican en simples, dobles y múltiples, y las iterativas en mientras, para y hasta. Las estructuras secuenciales son aquellas que tienen una entrada y una salida, y que cada acción o cada instrucción se va ejecutando en forma lineal, en el orden en que van apareciendo una después de la otra. Vemos aquí su estructura en esta parte izquierda, donde se realiza una instrucción, seguidamente después de esa la segunda y la tercera, y así sucesivamente. De igual manera lo pueden observar en su pseudocódigo y en el diagrama de flujo, donde tenemos el inicio, después lee una variable, lee una segunda variable, después que lee la segunda variable, realiza una operación y termina, en este caso, mostrándome un resultado y termina. Como vemos, lo hace uno después de otro en forma lineal. Por eso se le llaman secuenciales. Las estructuras de decisión, que también se conocen como selectivas o alternativas, son aquellas instrucciones que se realizan cuando hay que tomar una decisión, y dependiendo de la decisión que tomemos se realizará una u otra acción. En las estructuras de decisión siempre tenemos que utilizar una condición que debe ser de tipo lógica, y de esa condición se van a derivar dos posibles caminos. Uno, si la condición es verdadera, y el otro camino si la condición es falsa. En algunos casos podemos tomar solamente un camino, ya sea si es verdadera o ya sea si es falsa, pero no podemos dejar de realizar ninguna, porque si no realizamos ninguna serie de acciones, entonces haría un camino nulo, o sea, no se tomaría ninguna acción. Hay tres tipos de estructuras selectivas: la simple, la doble y la múltiple. La de decisión simple, pues es la más sencilla. Si se cumple una condición y esta es verdadera, se realiza una serie de acciones, y si no se cumple, pues no se hace nada. Su forma es la siguiente, como vemos aquí. Si la condición se cumple, se realiza una serie de instrucciones, y si no se cumple, pues no se hace nada y se termina. En cambio, en la estructura de decisión doble, aquí sí hay que realizar instrucciones o acciones en ambos casos. O sea, si la condición se cumple, haríamos una serie de acciones. Y si la condición no se cumple, también realizaríamos otra serie de acciones o otra serie de instrucciones. Por eso se le llama doble.
tenemos la estructura de decisión múltiple. Aquí vemos que es un poquito más complicado porque una condición depende de otra condición. O sea, la primera condición se verifica y si esta se cumple, se realiza una serie de instrucciones. Si no se cumple esa condición, entonces se le presenta otra condición y si esta se cumple, se realiza una serie de instrucciones o de acciones y si no se cumple, también se realizaría otra serie de acciones o de instrucciones. Tenemos las estructuras repetitivas. ¿Qué son las estructuras repetitivas? Son aquellas en las que se repite una serie o un grupo de sentencias muchas veces. Esta repetición se va a realizar dependiendo de si se cumple o no una condición. A ese conjunto de sentencias que se repiten se le denomina bucle. Y como les decía, la repetición se lleva a cabo mientras se cumpla una condición y para que se detenga ese ciclo de repetición o para que se termine, hay que modificar una variable que lleva el control para que se detenga la ejecución de esa repetición. Y como les decía, el bucle es una parte del programa que repite una sentencia o una secuencia de varias sentencias un número de veces. A esa secuencia que se repite se le llama cuerpo del bucle. Y cada vez que se repite esa instrucción, a eso se le denomina iteración. Todos los ciclos deben de terminar después de un número de veces que ya se repitieron. Para eso hay que tener o hay que determinar una condición que se vaya evaluando en cada iteración o en cada repetición y dependiendo del resultado se va a detener el ciclo o se va a continuar ejecutando. Cuando creamos nuestras estructuras repetitivas, tenemos que tener bien claro el uso de dos variables que controlan los bucles o las repeticiones. Y estas dos variables se conocen como contadores y acumuladores. Estas dos variables son incrementadas o decrementadas durante la ejecución de un programa. Generalmente los contadores y los acumuladores son variables de tipo numérico. En este ejemplo podemos ver que el contador, que en este caso es la variable cont, siempre se va a incrementar o a decrementar con una constante. Y el acumulador, que en este caso es la variable total, va a incrementarse o a decrementarse con una variable. Repito, los contadores incrementan o decrementan con una constante y los acumuladores incrementan o decrementan con una variable. Veamos la primera estructura de repetición, que es la de mientras. En este tipo de estructura se va a repetir una acción o una serie de acciones
mientras la condición que controla el bucle sea verdadera. Y va a terminar cuando sea falsa. Su característica principal de esta estructura es que la condición se va a evaluar siempre antes de que se repita. Aquí vemos un ejemplo del pseudocódigo y cómo quedaría también en el lenguaje de programación C. Tenemos, mientras se coloca la condición, se evalúa si es verdadera, se realiza la serie de instrucciones y en cuanto sea falsa, terminaría de repetirse. La siguiente estructura de repetición es la estructura para. Esta es la más sencilla de manejar. Aquí nos permite repetir un conjunto de instrucciones un número determinado de veces. Y la condición también se evalúa antes del ciclo. Aquí, si la condición es verdadera, el bucle se va a estar ejecutando. En cuanto sea falsa, se va a detener o a salir. Si en la primera vez que se evalúa la condición resulta que es falsa, entonces el bucle no se va a ejecutar. Entonces recordemos, en la estructura para, mientras la condición sea verdadera, se va a realizar la instrucción o el conjunto de instrucciones hasta que esa condición sea modificada y se convierta en falso, se detendrá. Aquí vemos su estructura. Se repite el ciclo mientras esta sea verdadera, no va a terminar, sino ahí va a estar ejecutándose. Y va a terminar cuando la condición sea falsa. Aquí vemos su pseudocódigo y su estructura en lenguaje C. Tenemos la instrucción para. Colocamos la variable que me va a controlar el bucle, que en este caso es valor inicial. De allí colocamos la condición, que es la que me va a determinar cuándo termina el ciclo. Y tenemos la variable, en este caso INC, que es la que me va a hacer el cambio para que llegue el momento en que se tenga que detener el ciclo, o sea, convertirla en falsa. La estructura repetir hasta es aquella que permite que la acción o la serie de acciones se repita hasta que la condición sea verdadera. O sea, que mientras la condición sea falsa, se va a estar repitiendo esa acción o esa serie de acciones. Y la condición siempre va a estar abajo, a diferencia de la estructura while, que la condición siempre está arriba, o sea, en la parte superior. En este caso de la estructura repetir hasta, ¿cuándo se detiene la repetición? Pues en el momento que la condición se convierta en verdadera. O sea, cuando sea verdadera, se detiene o termina. A diferencia de la estructura while, que esa se detiene cuando la condición se convierta en falsa.
Aquí vemos su estructura. Observamos en el diagrama que la condición está abajo. Y mientras no se cumpla, se repite la serie de acciones y en cuanto se convierte en verdadera, en ese momento termina la ejecución de la repetición de las sentencias.